Vamos a dar inicio al curso de cálculo operacional. Para este curso de cálculo operacional vamos a usar el libro de Matemáticas para Administración y Economía, un libro que es muy usado en las universidades de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y es un libro que está relacionado con la administración y la economía. Y primeramente también agradecer la participación de cada uno de ustedes a este curso de cálculo operacional y, y también decirle a ustedes que por favor compartan esta información con sus compañeros, amigos, ¿no? Y así todos podamos aprender. Y también suscríbanse al canal para que estén siempre al día. Y no olvides de también activar la campanita para que siempre que subamos un nuevo video, siempre estés avisado. Y también decir unas palabras, ¿no? Gracias a Dios por esta oportunidad y gracias también por cada uno de ustedes que son parte de este curso. Muchas gracias y vamos a continuar. Entonces vámonos a la página 472. 472. Y vamos a dar inicio al capítulo 10, que es límites y continuidad. Bueno, aquí tenemos un poco de historia, ¿no? Que nos dice que el filósofo Zenón de Elea era aficionado para las paradojas acerca del movimiento. La más famosa de ellas decía algo así: el guerrero Aquiles acepta competir en una carrera en contra de una tortuga. Aquiles puede correr 10 metros por segundo y la tortuga solo 1 metro por segundo. Por eso a la tortuga se le da una ventaja de 10 metros desde la línea de salida. Como Aquiles es mucho más rápido, aún así debería ganar, pero para el momento en que él haya cubierto los primeros 10 metros y haya llegado al lugar en donde la tortuga inició. Bueno, ahí hablan acerca acerca de Aquiles y la tortuga, ¿no? Entonces ahí al final dice, hay aquí algo que nos dice. Y cuando Aquiles haya cubierto ese 0,1 metros, la tortuga habrá alcanzado 0,01 metro y aún llevaría la delantera. Y así sucesivamente. Por lo tanto, Aquiles estaría cada vez más cerca de la tortuga, pero nunca la alcanzaría. Bueno, aquí nos da una expresión que se ve en la física, como podemos ver aquí, 10 metros sobre segundo por t, que es el t es el tiempo, y es igual a 1 metro sobre segundo por t más 10 metros. ¿Sí? Bueno, y ahí va explicando un poco sobre el tema, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrar directamente a lo que es límites. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente función. Tenemos una función f de x, que es igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué nos dice aquí? Aunque esta función no está definida en x igual a 1, ¿por qué no está definida en x igual a 1? Porque el denominador que es esto de aquí, x menos 1, debe ser diferente de 0 para que esta función pueda existir, ¿no? Caso contrario, no existe. Entonces, ¿qué es lo que nos dice más abajo? Dice, aunque esta función no está definida en x igual a 1, podría ser interesante observar el comportamiento de los valores de la función cuando x se acerca mucho a 1. Bueno, y aquí nos da una tablita. En el 10.1 se dan algunos valores de x que son un poco menores y otros un poco mayores que 1. Y sus correspondientes valores funcionales. ¿Qué nos dice aquí? La función f de x, esta función f de x, es la siguiente gráfica. Si ustedes dan valores para x, van a tener este tipo de gráfica. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Dice, observe que a medida que x toma valores más y más próximos a 1, valores próximos a 1 por la izquierda y valores próximos a 1 por la derecha, dice, sin importar si x se aproxima por la izquierda cuando x sea menor a 1, todos los valores que están hacia la izquierda de 1 van a ser menores y todos los valores que están hacia la derecha van a ser mayores.
Por eso es aquí, ¿no? Por la izquierda x menor a 1 o por la derecha x mayor a 1. Los valores correspondientes de f de x se acercan cada vez más a un solo número, a saber, el 3. ¿Sí? Cuando cada vez que los valores de la derecha se aproximan a 1, va a tomar ¿qué? El valor de 3. Y cada vez que los valores hacia la izquierda de 1 se aproxima a 1, va a tomar el valor de aproximadamente 3, ¿no? Pero si es x igual a 1, ¿qué va a pasar? Esto aquí se toma, no va a haber ese valor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esto también resulta claro en la gráfica de f en la figura 10.1, que es esto que está aquí. Bueno, y ahí va hablando un poco, y aquí nos dice, para expresar esto, para expresar esto, se dice que el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 es 3 y se escribe. ¿Sí? Aquí me piden sacar el límite a esta función de aquí. Cuando x vale 3, cuando x vale 1. Entonces, cuando x vale 1, aquí que tenemos aquí el límite cuando x tiende a 1 de esta función, donde esta función f de x, donde la función f de x es igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Es igual a 3. ¿Sí? Pero es igual a 3 siempre y cuando el denominador sea diferente de 0. Esto quiere decir que x sea diferente de 1. Entonces, x menos 1 debe ser diferente de 0. Esto significa que x no puede ser igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí, para que esto de aquí sea igual a 3, este límite sea igual a 3, como ustedes saben, x al cubo menos 1 es un caso de factoreo, ¿no? Que es el caso del cubo, ¿no? ¿Sí? Esto de aquí se va a ir explicando poco a poco sobre los casos de factoreo, porque se usan mucho los casos de factoreo como el segundo caso, en realidad se usan todos los 10 casos en la parte del límite, ¿no? Ahí vamos a ir explicando también eso paso a paso, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte teórica para después entrar a los ejercicios. Vamos viendo toda la parte teórica. La parte teórica, bueno, este gráfico de aquí, que tenemos aquí, fue hecho en base a esta tablita de aquí, dándole valores, ¿no? Eso aquí ustedes también ya saben, ya han visto en en preuniversitario o en las clases de álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van dándole valores que no sean igual a 1, ¿no? Que no sean igual a 1. ¿Va de dónde? 0,8, 0,9, 0,95, 0,99, 0,995, es decir, nunca que sea igual a 1. Entonces ahí van a tener el valor de f de x. Y en base a estos valores ustedes van a hacer la gráfica, ¿no? Ustedes esto de aquí también ya saben cómo graficar, ¿sí? Y van a obtener este tipo de gráfica. Eso es cuando los valores de x son menor a 1. Y cuando los x son mayor a 1, lo mismo, ¿no? Siempre no puede ser igual a 1, tiene que ser un poquito mayor a 1. Entonces por eso comienza aquí con 1,001 hasta 1,2. Y reemplazan la función f de x y obtiene estos valores. Entonces, eso es lo que tenemos, este de aquí, cuando x es menor a 1, con estos valores de aquí, con estos valores que están aquí, graficó esta parte de aquí para acá, fue hecho este gráfico, ¿no? ¿Sí? Y con la otra parte, cuando x es mayor a 1, cuando x es mayor a 1, el gráfico es el que tenemos de aquí para allá, que es esto que está aquí, ¿no? Esta parte que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí es la gráfica cuando x es mayor a 1 y esta es la gráfica cuando x es menor a 1, ¿sí? Ok, vamos a continuar.
Que ahí poco a poco vamos a ir entendiendo esto de aquí. No se preocupen si todavía no están entendiendo. Con los ejercicios van a entender más. Bueno, vamos a ir. Ahora tenemos aquí una función f de x. Una función f de x cuando x que es igual a x más 3. Y me dice hallar el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, donde f de x es x más 3. Aquí lo único que se hace es reemplazar, ¿no? Reemplazamos cuando x tiende a 3, dice, ¿no? Lo único que hacemos es en x reemplazamos por 2 y sumamos el más 3. Y eso es igual a 5. Por eso que tenemos aquí, ¿no? 5. ¿Sí? Entonces aquí solamente lo que hacemos es reemplazar. Que era diferente cuando tenemos la división de dos funciones, ¿no? Ahí, en ese caso, tenemos que ver primeramente la función que está en el denominador, que debe ser diferente de 0. ¿Ok? Entonces, que es diferente a lo que teníamos aquí. Aquí lo único que hacemos es reemplazar el valor de x en la función. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el gráfico de la función f de x igual a 3, igual a x más 3, esta es la función f de x más 3, lo único que hacen es dar valores, ¿no? Ustedes pueden dar valores positivos y negativos, ¿sí? Aquí cuando los x son menor a 2 y aquí cuando los x son mayor a 2. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, no? Entonces, este x que está aquí vale 1.5, reemplazo aquí 1.5 más 3 me da 4.5. Cuando x vale 1.9, reemplazo en x 1.9 más 3 me da 4.9. Cuando x vale 1,95, reemplazo en x, aquí en esta x, y le sumo 3 me da 4.99. Esta x que vale 1,999, reemplazo en la función f de x, en el valor de x, le sumo 3, me da 4,99. Ahora, cuando los x son mayor a 2, ¿por qué es 2? Porque dice que cuando x tiende a 2, entonces le sacamos cuando son menores a 2 y mayores a 2. Pero el 2 está incluido, ¿no? Está incluido. Entonces vamos cuando x vale 2,5. Cuando x vale 2,5, vengo y reemplazo en la función f de x, que es igual a x más 3, reemplazo en x 2.5 más 3, 5.5. Y así sucesivamente con los demás valores. Y cuando yo uno todos esos puntos, me va a dar esta recta, que tiene una pendiente positiva. ¿Y qué pasa en el eje vertical cuando y vale 3? ¿Sí? Todo esto de aquí ya tienen que haberlo enseñado, ¿no? En el preuniversitario y también las materias que ustedes han visto anteriormente, ¿no? Para hacer un poquito de repaso sobre esto, por ejemplo, si yo quiero hallar dónde cruza esta recta en el eje vertical, lo único que hacemos es esto, f de x es igual a x más 3. Si yo quiero saber en qué punto del eje vertical, que es y, pasa mi recta, entonces lo único que yo hago es que esto f de x lo igualo ¿a cuánto? A 0. 0 es igual a x más 3. ¿Sí? Entonces, despejando x de aquí, me queda que x igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Este que es positivo, este valor que es positivo, al pasar al otro lado de la ecuación o de la igualdad, es igual a menos 3. Entonces, esta recta de aquí, cuando f de x vale 0, se va a intersectar en x menos 3. Aquí, en este punto aquí se va a intersectar. Aquí va a valer menos 3. ¿Sí? Aquí va a valer menos 3. Ese punto va a valer menos 3. Aquí va a haber un punto cuando y vale 0, x vale menos 3. Ahora, si yo quiero saber en qué eje
intersecta en el eje Y, lo mismo, ¿no? Ahora lo que yo voy a hacer es, a esta función de aquí, f de x, ahora vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí. Si yo quiero saber en el eje vertical, lo único que hago es que al x lo igualo a ¿cuánto? A 0. Entonces digo que f de x o y es igual, o y también puede ser y, es igual a 0 más 3. Y despejando de aquí y, me queda que y es igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Cuando x vale 0, aquí es 0, ¿no? En este punto. Cuando x vale 0, que es este puntito de aquí, y vale ¿cuánto? 3. Aquí, por eso. Entonces, esta gráfica, que es una recta, intersecta en el eje y cuando y es igual a 3, y intersecta en x cuando x es igual a menos 3. ¿Ok? Esto de aquí es un repaso de lo que ustedes ya han visto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con esto. Ahora sí entramos a la definición. La definición del límite. ¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Esto que está aquí es la definición. ¿Qué nos dice? Definición. El límite de la función f de x cuando x tiende a es el número L, que se escribe de esta forma. Dice, aquí tenemos límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Dice aquí, siempre que f de x esté arbitrariamente cercana a L. Para toda x lo suficientemente cerca, pero diferente de a. Si no existe tal número, se dice que el límite no existe. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Siempre que f de x esté arbitrariamente cercana a L, para toda x lo suficientemente cerca, pero diferente de a. Si no existe tal número, se dice que el límite no existe. ¿Sí? Entonces, esta es la definición, ¿no? Límite cuando x tiende a de f de x es igual a L. Ya vamos a explicar esta definición con ejercicio. Todo esto de aquí se entiende con ejercicio. Primeramente vamos viendo la definición. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Dice, ejemplo 1. Vamos a ver el ejemplo 1. Estimación de un límite a partir de una gráfica. Estime el límite cuando x tiende a 1 de f de x, donde la gráfica de f está dada en la figura 10.3a. Esta es la figura 10.3. Esta aquí es la figura 10.3. La figura A de la A y la B de la figura 10.3. Me dicen que vea si esto de aquí es verdad. Dice, solución. Si se observan en la gráfica los valores de x cercanos a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, se advierte que f de x está cercana a 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto de aquí en mi función, me va a dar que intersecto la gráfica y de ahí trazo una línea horizontal e intersecto con la línea vertical del eje Y, que obtengo el valor de 2. Por eso aquí está 2, ¿no? Entonces, ¿qué me dice aquí? El límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, de esta función f de x, que es esta curva que está de color celeste, es 2. ¿Por qué? Porque es 2. Porque cuando yo vengo en el punto 1, intersecto con la gráfica y de ahí trazo una horizontal que intersecte con la vertical, me da el valor de 2. ¿Está bien? Eso es lo que me dice. Por eso que es 2. Dice, el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2. Continuamos. Aquí viene B. Estime el límite cuando x tiende a 1 de f de x, donde la gráfica de f está dada en la figura 10.3 B. Aunque f de 1 es igual a 3, solución, aunque f de 1 es igual a 3, este hecho no tiene importancia sobre el límite de f de x
cuando x tiende a 1. Se observa que cuando x se aproxima a 1, entonces f de x parece aproximarse a 2. Por lo tanto, se estima que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es 2. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo que habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Esto que está aquí. Aquí no está diciendo, en cambio, esto aquí no. Vengo aquí en 1, intersecto, ¿y cuánto vale? 2. Eso. Esa es la parte B. Ahora vámonos. Bueno, esto aquí ya está, ¿no? Vamos con el ejemplo 2. Dice, límites que no existen. Estime el límite cuando x tiende a menos 2 de f de x si existe, donde la gráfica de f está dada en la figura 10.4. Entonces aquí ya tenemos la figura 10.4, que es esta gráfica que está aquí. Esta gráfica. Ok, es esta gráfica 10.4. ¿Qué nos dice? Dice, esta es la función. La función es 1 sobre x al cuadrado y me piden el límite cuando x tiende a 0 de esta función f de x, que es igual a 1 sobre x al cuadrado. Si esto realmente existe, ¿no? Me dice que sí existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, ¿no? Primeramente vamos a ver si realmente existe. ¿Qué nos dice aquí como solución? Sea f de x igual a 1 sobre x cuadrado, la tabla de la figura 10.5 proporciona los valores de f de x para algunos valores de x cercano a 0, cuando x se acerca más y más a 0. Los valores de f de x se hacen cada vez más grandes sin cota alguna. Esto también es claro en la gráfica. Como los valores de f de x no se acercan a un número cuando x se acerca a 0. Entonces, vamos a ver esto de aquí con el ejercicio. Esta es la función f de x y esta es la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado. Aquí nos dice, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado no existe. ¿Por qué no existe? Porque esta gráfica que está aquí, que esta es la gráfica 1 sobre x al cuadrado. Y esta es la otra parte de 1 sobre x cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, cuando x tiende a 0, que es aquí es 0, ¿no? El eje 0, esta gráfica nunca va a tocar al eje de la y. Nunca va a tocar, por eso no existe. Esto de aquí se va al infinito. Si ustedes hacen la gráfica dándoles valores, esta gráfica nunca, la función 1 sobre x al cuadrado nunca va a tocar al eje vertical. Por eso se dice que no existe. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un ejercicio que nos dan con el uso de las calculadoras, ¿no? O de algún programa que se usa para graficar. Dice, estime el límite cuando x tiende a 2 de f de x si, imagínense, aquí tenemos esta función f de x, que es una expresión algebraica. Y dice que un método para encontrar el límite consiste en construir una tabla de valores de la función f de x, cuando x es cercano a 2. De la figura 10.6, que es esta figura de aquí han hecho dándole valores, ¿no? Valores. Se estima que el límite es 1,57, que es lo que está aquí, ¿no? 1,57 de manera alternativa. Puede estimarse el límite a partir de la gráfica de f. Esta es la gráfica f de x. En la figura 10.7 se muestra la gráfica de f con la ventana estándar
de menos 10. Esta gráfica de aquí está graficado de menos 10 a 10. Y me piden cuando el x tiende a 2, que es por aquí, es aquí, ¿no? Aquí vale 2. Está hecha de uno en uno, ¿no? Entonces, cuando vale 2, yo lo que hago es intersectar a la función y de ahí trazo una línea horizontal e intersecto con el eje vertical y voy a hallar el límite. Por eso es que aquí le sale 1,57, ¿no? Que se estima que el límite es 1,57. Esto es graficando, ¿no? Pero usando algún programa para hacer gráficos. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a las propiedades de los límites. Esto de aquí es importante, ¿eh? La propiedad de los límites hay que saber. Hay que estudiar esto de aquí para poder aplicar. Esto de aquí se aplica en lo que es límites, derivadas, integrales, después ecuaciones diferenciales, matemática avanzada, de todo, ¿eh? Esto de aquí es la base de todo el cálculo diferencial e integral. Entonces, ¿qué es lo que dice? Propiedades de los límites. Para determinar límites no siempre hace falta calcular los valores de la función o hacer el bosquejo de una gráfica. No siempre vamos a estar graficando, ¿no? Porque toma tiempo y todo eso ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante aprender las propiedades de los límites que nos ahorra estar graficando y tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso vamos a aprender las propiedades. Existen también varias propiedades que se pueden emplear, las siguientes que pueden parecerse razonables. La primera propiedad, si f de x es igual a c, donde c es una función constante, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de la constante c y es igual a c. Eso es lo que dice esto de aquí, es que si a mí me dan un límite de una función que es constante, donde esta función constante puede ser cualquier número que pertenezca a los números reales, va a ser igual a ese mismo número. Eso es lo que me dice esta primera propiedad. Que el límite, cuando x tiende a de una función constante, va a ser igual a esa constante. Y aquí tenemos unos ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x que vale 7 va a ser igual a la misma constante, va a ser igual a 7. Eso es lo que dice. Entonces, si la función f de x es una constante, es un número, el límite de ese número va a ser igual a esa constante. Aquí tenemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a menos 5 de esta función constante que es igual a 7 va a ser igual a la constante, que es 7. Acá es el valor de c, ¿no? Acá es 7. Eso es lo que nos dice esto de aquí. Ahora, en la parte B dice, el límite cuando x tiende a 6 de x al cuadrado, lo único que hacemos aquí es este x que tiende a 6, reemplazamos en x, aquí en esta x, entonces ponemos 6 al cuadrado igual a 36. Acá tenemos otro. El límite cuando t tiende a menos 2 de t a la cuarta, lo único que hacemos es que este menos 2 reemplazamos en la función t a la cuarta, en este caso t vale menos 2 y eso elevamos a la cuarta. Y eso es igual a 16. ¿Por qué es 16? Como ustedes saben, todo exponente par, toda cantidad elevado a un exponente par me va a dar una cantidad positiva, ya sea negativo o positivo, elevado a un exponente par va a ser positivo. Ahora, si esa cantidad es negativo y lo elevo a un exponente impar, el resultado va a ser un valor negativo. ¿Sí? O también se puede decir esto de aquí de esta forma, ¿no? Menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Primeramente multiplicamos los signos, ¿no? Menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Entonces por eso es más, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Por eso es positivo, 16 positivo. ¿Ok?
Ahora dice, algunas otras propiedades de los límites son los siguientes. Ahora tenemos la propiedad 3. ¿Qué dice? Si el límite de x cuando tiende a de la función f de x, aquí yo tengo un límite, aquí tengo un límite, y acá tengo otro límite de otra función g de x. Pero los dos tienden al mismo valor, ¿no? X tiende a A, se ve aquí, x tiende a A y x tiende a A. Ahora, este límite es la función f de x y este es el de la función g de x. Existen, entonces, ahí viene la siguiente propiedad, que dice que el límite cuando x tiende a de la suma o de la diferencia de dos funciones, en este caso la función f de x y la función g de x, va a ser igual al límite, cuando x tiende a de esta función de aquí, ¿sí ven? Por eso está aquí esta parte de aquí, esta parte de aquí corresponde a la parte de aquí, de ahí viene más menos, que es este más menos que está aquí, y el límite, cuando x tiende a de g de x. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Imaginemos que ahora tenemos tres funciones. Cuando tengamos tres funciones, ¿qué es lo que hacemos? Límite, cuando tengamos dentro de estos corchetes tengamos f de x más menos g de x más menos h de x. ¿A qué va a ser igual eso ahí? Va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x más menos el límite cuando x tiende a de g de x más menos el límite cuando x tiende a de h de x. ¿Sí? Es sacar, cuando ustedes tengan suma o diferencia de funciones y me piden sacar el límite de eso de ahí, lo único que vamos a hacer por separado, ¿no? El límite cuando x tiende a de f de x más menos el límite cuando x tiende a de g de x más menos el límite cuando x tiende a de h de x. Y así sucesivamente. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí la clase.